Capítulo 48. ¿Quién es él?, preguntó Sato. No lo sé, nunca lo había visto, respondió Ojiro. Oh. Quizás lo haya visto varias veces, pero señaló a Gakure. Toshinori estaba concentrado en la cara boquiabierta del joven Midoriya, haciendo todo lo posible para no encogerse ante él. Estás haciendo una escena, maldijo mentalmente mientras ponía una gran sonrisa. Vaya, joven Midoriya. ¿Pasa algo con el té? Parecía que te ahogaste, dijo, acercándose y dándole una palmadita en la espalda a su joven sucesor. Midoriya se limpió la boca, levantó la vista y asintió, pero aún con los ojos abiertos y confundidos. Sí, lo siento, me equivoqué de camino, respondió, levantando la vista con una sonrisa incómoda. De acuerdo, solo para asegurarme. Ahora bien, en cuanto a por qué estoy presente. Vine al campamento para ayudar a quienes tienen dones de poder, dijo con las manos en los bolsillos mientras sonreía al pensativo Aizawa. Soy profesor después de todo. HNN. En fin, como pueden ver, este es Yaji Toshinori, explicó Aizawa. Porque la mayoría no lo han visto, suele estar ayudando a sus alumnos de último año y a otras clases. Una profesora que va por ahí ayudando a otras clases y no está con ningún tutor. Qué raro, reflexionó Asui, llevándose el dedo a la barbilla. Es algo que usaban los estadounidenses. Ah. Parker, dijo Toshinori, sonriendo a Peter, quien se animó. En Estados Unidos, también había varios profesores en un aula. Sí, respondió Peter, apoyando los brazos en la mesa. En mis clases de ciencias solíamos tener 2 profesores, o un profesor y 2 ayudantes. Exactamente, exclamó Toshinori en inglés. Yaji-sensei, si me permite la pregunta, ¿usted también fue un héroe?, preguntó Todoroki, hablando por primera vez. Toshinori se animó al ver al chico de 2 cabellos mirándolo fijamente. El joven Bakugo parecía estar absorto en la comida como para que le importara tanto, con el joven Koda a su lado observándolo fijamente. Bueno, antes era compañero. Pero oye, no estamos aquí para contar historias de la vida y todo eso. Hoy es tu día de descanso, y pensé que por qué no te daban algunas golosinas. Toshinori abrió la puerta y se agachó, levantando varias bandejas llenas de brownies. Los hice yo mismo. Una receta casera. ¿Son esos brownies? Genial, exclamó Hirou. A mí también. A una chica como yo le encanta el chocolate, exclamó Ashido. ¿Puedo prescindir de él por ahora? Yao Yorozu hizo una mueca, pero aún así sonrió. Toshinori sonreía de orgullo. Nana también le había enseñado esa receta, era nostálgico siempre cocinarla. Toshinori los dejó en el mostrador y regresó. Voy a desempacar y disfruten de su día de descanso, niños. No me distraigan. Toshinori vio que la mayoría de los niños se levantaban y se dirigían al mostrador. Salió de la habitación con Aizawa y cerró la puerta tras ellos. Sigo sin creer que sea buena idea, murmuró Aizawa, los 2 solos mientras caminaban por el pasillo. Tranquilo, no será tan malo que venga a ayudar, respondió Toshinori con una sonrisa tranquilizadora. Además, no me importaba tomar un poco de aire fresco fuera de Tokio. Ahora tienes mi plan y mis notas en tu correo, mientras que tu teléfono debería tener cobertura. Te daré un recorrido por la zona yo mismo y luego me echaré una siesta, bostezó y se alejó tranquilamente mientras Toshinori suspiraba. También te ayudaré a presentarte a la clase B, quítate eso de encima. Por supuesto, Toshinori sonrió, con las manos en las caderas mientras miraba por la ventana la maravillosa vista del bosque y el cielo azul con espesas nubes blancas. Incógnita. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Peter, mirando a un Izuku sudoroso. El chico de pelo verde se animó, se dio la vuelta y rió. Jajajaja. Bien. Nunca pensé que tendríamos otro profesor. Pensé que seríamos Aizawa-sensei y nosotros. Peter se quedó mirando. El nerviosismo de Izuku no era sutil. ¿Lo conoces, Deku-kun?, preguntó Uraraka con curiosidad mientras bebía un sorbo de su bebida. Izuku jugueteó con los dedos ligeramente. Bueno, cuando llegué a la UA, me dirigieron a un profesor que sabe de dones de poder, dadas las críticas que había recibido. Empezamos después del festival deportivo, mintió Izuku. Peter mantuvo la cara impasible. Guau. Qué ricos se ven estos brownies, dijo Mina a un lado mientras se formaba una fila frente al postre. Y desde entonces, nos visitábamos de vez en cuando, y les mostraba cuánto había progresado con mi don, dijo Izuku. Sí, verlo aquí es toda una sorpresa. Vamos, amigos. Hay para todos, declaró Aoyama mientras Peter y los demás se ponían de pie para hacer fila, cogiendo platitos para recoger su pastel.
Peter se aseguró de coger su pequeño bocadito mientras volvía a su asiento. Comillas, Mina se inclinó. Comillas, ¿tanto comes? No pensé que fueras diabético ni nada, Parker, exclamó la pelirrosa mientras Peter comía de su nugget, masticando suavemente. No, dijo Peter con una sonrisa, tragando saliva. Solo que no tengo tanta hambre. Comillas, pero está buenísimo, exclamó Mina con voz entrecortada, con varias capas de comida en su plato. Peter notó que Momo no había pedido nada. Ya, Momo, ¿por qué no quieres? Ya he tenido suficiente para toda una vida en este campamento, Momo la despidió con un gesto. Créeme, la próxima vez que coma un brownie, puede que vomite. Sí, Parker, te lo estás perdiendo, dijo Kaminari con la boca llena, con el plato tan lleno como el de Mina. Yaji-sensei es un panadero genial. Además, esa expresión en tu cara significa que a ti también te encanta. ¿Te convertiste en Buda o algo así? No, yo. Toma un poco del mío. No te lo pierdas. Mina tenía una velocidad increíble al meterle en la boca una rebanada enorme de chocolate. Comillas, Peter mordió el anzuelo, retrocediendo mientras tragaba por instinto, tosiendo. Ha sido. Dale una advertencia, le advirtió Momo con severidad. Peter tuvo la presencia de ánimo para sentir un momento de pánico antes de que se desvaneciera como estática y una sonrisa estúpida comenzara a tirar de sus labios. Incógnita. Comillas, ¿están bajando los índices de criminalidad?, preguntó Souta con incredulidad. La figura esquelética del héroe número 1 oculto asintió. Los dos maestros caminaron por el bosque, oyendo el sonido distante de la tierra y el bosque siendo removidos por las enredaderas, las rocas cayendo y más de un láser elevándose hacia el cielo, acompañado de algunas maldiciones en inglés. Pensé que fue una casualidad, admitió Yaji, pero me he puesto en contacto con algunos viejos amigos de la fuerza, y apenas ha habido un aumento desde el incidente de Osu en Tokio. Francamente, solo vine aquí cuando estuve seguro de que todo podía seguir bajo control, admitió Yaji. Por lo que he podido ver, la tasa de criminalidad está bajando muchísimo. El problema es que algunas comisarías están recibiendo algunas órdenes de búsqueda y captura. Delincuentes menores como ladrones de bolsos o atracos en tiendas de conveniencia. Pero, por lo que he oído, la mayoría de las bandas más consolidadas están, el hombre bajó la mirada. Simplemente están, desapareciendo. Normalmente es bueno, pero, Yaji frunció el ceño. Los dos llegaron a un claro que daba a otra sección del amplio valle que las Wild Pussycats llamaban hogar. Más allá del vasto bosque se extendían grandes montañas mientras miraban hacia el sur. También se formaban nubes oscuras justo al otro lado. Souta distinguió el leve retumbar de un trueno. Tengo el presentimiento de que es algo completamente distinto. Es una corazonada. Souta no pudo evitar fruncir el ceño. Comillas, ¿será un justiciero como Stein, que solo ataca a criminales? ¿O una posible guerra de bandas? ¿O el Comité de Seguridad Pública de Héroes tomando medidas enérgicas? Mi informante no está seguro. Y si el HPSC estuviera involucrado, imagino que serían más transparentes y exhibirían sus resultados. Almik se metió las manos en los bolsillos antes de volver a mirar a Souta, sus ojos azul oscuro clavados en el rojo rubí del hombre de pelo despeinado. Deberías contactar a tu gente también. Averigua si esto se limita solo a Tokio. Veré qué puedo hacer, ¿por qué no? Sensei. Sensei, se oyó una voz, y ambos hombres se giraron al ver a Ida, frenético. Ahí estás. ¿Y Ida, qué pasa?, preguntó Souta, al ver que su voz se alzaba y entraba en pánico. Es Parker. Se está comportando como un loco. Souta sintió que su corazón se detenía y por el rabillo del ojo vio que Yaji parecía palidecer en el acto. Souta echó a correr. Comillas, Dios mío. Se había ido hacía 5 minutos. 5 malditos minutos. Joven Ida, dime, ¿qué le pasa al joven Parker?, preguntó Yaji con voz desesperada mientras Souta corría como si el diablo lo persiguiera. Bueno, verás. Incógnita. 2 minutos antes. ¿Parker? ¿Estás bien, amigo? Peter Parker, el as de la clase 1A, el fenómeno de primer año, no estaba en casa en ese momento, y se lo hizo saber a Kaminari mientras se ponía de pie, tambaleándose y con el rostro enrojecido. Luego, con cara de tonto, soltó una risita. Ah, Victor. Oye, ¿por qué te afeitaste?, arrastró las palabras en inglés, y Momo se levantó de su asiento. Kaminari agitó las manos frente a Peter varias veces, sin saber exactamente qué lograría, pero pensó que era buena idea. No te ves muy bien, amigo, se giró hacia la morena. Comillas, porque habla en inglés ahora. PFFFT. No, solo un poco de calor y Dios, te ves más delgada de lo que recordaba.
Comillas, ¿alguien puede decirme qué está diciendo?, exclamó Kaminari. Peter, Momo se acercó corriendo, con las manos sobre su hombro. ¿Estás enfermo?, preguntó en inglés mientras él levantaba la vista con aire perezoso, antes de soltar una risita. Oh, vaya. Momo, oh, tienes como, dos gemelos en círculos detrás, ¿sabes? Comillas se soltó de su agarre y cayó de espaldas en la silla, dejando escapar un profundo suspiro. Oh, Dios, eso es. ¿Qué cosa tan fuerte hizo el señor Miyagi? Oh, espera, señor Yajimu. Fue culpa mía. Comillas, ¿qué demonios está haciendo?, preguntó Hirou levantando una ceja. Comillas, tal vez tenga sueño, sugirió Asui, acercándose. ¿Qué te pasó? ¿Te sientes bien? Kirishima se sentó a su lado. Peter lo miró, riendo levemente y con una gran sonrisa atonta. Sí. Estoy bien, Kirishima, respondió en japonés, agradecido. Solo necesito, no sé. Volvió a tropezar, pero esta vez Momo lo sujetó antes de que cayera al suelo, ayudándolo a incorporarse en la silla. Peter, ¿qué pasó?, preguntó Momo en inglés, con una sensación de urgencia que le atenazaba el pecho. ¿Llamamos a alguien? Llama a la tía Mayo, tiene medicinas, creo, dijo en tono de voz, con los hombros hundidos mientras miraba hacia otro lado. Volvió su atención a un asido completamente congelado. Comillas, ¿qué hiciste? La pelirrosa alzó las manos. Comillas, oye, no me mires. Le acabo de dar el brownie que quería compartir. Eso es todo. Y entonces empezó a portarse como si estuviera borracho. Así es. Chocolate normal, brownies. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Peter estaba borracho. Y probablemente muy borracho, considerando que los brownies venían en cuadrados grandes. Le dio un mordisco a un cuadrado grande que Asido intentó obligarlo a comer, y tenía ese nugget de antes. Miró los chocolates en el plato. ¿Cuánta cafeína tenían? Casi quiso reír, pero dada la situación, necesitaba encargarse de esto antes de que se descontrolara. Comillas, bien, todos, gritó. Comillas, llevémoslo a la enfermería antes de que se haga daño. Empezó a levantarlo e intentó llevarlo a la maestra. Asido comenzó a entrar en pánico y gritó, comillas, oh, mierda. ¿Lo envenene? Comillas. Espera. Estos brownies están envenenados, chilló Zero. Yao Yorozu, ¿qué le pasa? En pocas palabras, Momo trajo a Peter bajo el brazo, que murmuraba. Está borracho. La clase la miró en silencio, mientras Peter parpadeaba. Comillas, ¿quieres decir que a Parker lo golpean con chocolate? Preguntó Bakugo desde su lado de la habitación, con Kota sentado a su lado. Momo suspiró. Midoriya, una ayudita, respondió Izuku, acercándose a Peter y ayudándolo con el brazo sobre sus hombros. No, chocolate no. Cafeína. Las arañas se emborrachan con cafeína, y como el chocolate contiene cafeína, probablemente él también se emborrachó con ella, ya se había destapado, mejor que lo explicara. Por supuesto, Uraraka no pudo contener la risa, ni Agakure, Hirou ni algunos de los chicos. Pronto se oyeron carcajadas por todas las mesas. Chicos, gritó Momo. Comillas, nuestro compañero está borracho y todos se están burlando de él, exclamó Ida. Comillas, detengan esta vergonzosa demostración de inmediato. Ya lo sé, pero... borracho de chocolate, entre otras cosas, jadeó Hirou. Lo siento, pero, jejejejeje. Es muy gracioso. Comillas, y así cae el granas, aulló Ser riendo y golpeando la mesa con el puño. Vamos a llevarte a... Tengo sed. Peter se levantó, alejándose de Izuku y Momo mientras avanzaba tambaleándose. Al moverse para salir por la puerta, Peter aparentemente se olvidó de su propia fuerza o de cómo funcionaban las puertas. Con un tremendo crujido y un estruendo, la mitad de la puerta se desprendió de la otra mitad, colgando de la mano del desconcertado Peter. Comillas, estaba cerrada la puerta, murmuró. Los demás empezaron a levantarse, avanzando poco a poco. Si rompió el refrigerador, o algo más importante, bueno, probablemente todos se habrían enfrentado a ello. Vamos, Parker-san. Solo cuando Izuku y los demás comenzaron a rodearlo para cortarle el paso, Peter saltó, sujetándose al techo. Disculpe, necesito un poco de agua, se quejó. Comillas, Peter, baja de ahí, le ordenó Momo en inglés mientras lo perseguía caminando, viéndolo arrastrarse por el techo. Comillas, se bajó la vista. Ah, hola Momo, por cierto, tu inglés es increíble. Gracias, pero por favor, dejó escapar un suspiro de frustración, oyendo más risitas de Uraraka y los demás. ¿Y Ida, podrías ir a buscar a Aizawa Sensei? Comillas, bien. Ida se levantó y salió corriendo de la habitación.
Entre los miembros del grupo que reían estaba Bakugo, el rubio bomber con la cara roja y casi jadeando. Comillas, solo tuve que meterle una barra de Snickers por la garganta para patearlo. Esto es una pasada. Bakugo-san, por favor. Déjame hablar, mamá, balbuceó Peter en inglés mientras gateaba. Créeme, la vida es, mucho, mucho más tolerable, soltó, arrastrándose hacia adelante. Cuando simplemente, ignoras a ese, estúpido, perdedor. Comillas, ¿qué coño dices?, ladró Bakugo, y Koda estaba detrás de él, al igual que Sato mientras lo sujetaban. Tranquilo, Bakugo, está borracho, dijo Kota. Sí, ignóralo, amigo. No lo decía en serio, exclamó Sato. Izuku corrió hacia adelante. Todo este campamento es un crisol de locuras, dijo Tokoyami, pensativo. Pero, ¿no es aburrido?, reflexionó Soji, sentado al lado del chico pájaro. Una Sui saltando aterrizó en la pared adyacente a Peter, arrastrándose junto a él con un ribbit. La cocina está por aquí, Parker-chan, dijo a Sui con calma, girándose y mirándolo con una sonrisa. Vas por el camino equivocado. Comillas, ¿ah, sí?, preguntó Peter arrastrando las palabras, antes de volverse. Oh, tienes razón, jeje. Sonrió, mirando a la chica de pelo verde. Comillas, gracias, Susie, balbuceó en inglés. Casi, chulo, le dio la lengua a Peter y saltó al suelo, llevándosela consigo. Normalmente aterrizar de pie no era un problema, sin embargo en ese momento estaba, teniendo algunos problemas. Entonces, con un claro balanceo, golpeó el suelo y cayó de lado como un árbol. Igualmente desequilibrada, la chica rana también cayó al suelo con un ruido sordo, y TSU soltó un croar de sorpresa medio estrangulado. Tienes la cabeza pesada, se quejó TSU. Dicha cabeza se estiró hacia arriba desde donde descansaba sobre su estómago. Hola a su TTS Susan. Tienes la lengua fuerte. Algo así como, Peter Hippo. Lo que pensaba. Mantis, jeje, esbozó otra sonrisa tonta. Tienes el estómago blando. Asuya sintió, dándole una palmadita a Peter en la cabeza y alborotándole el pelo, sin quitarle la lengua. Tranquilo, Parker-chan. Ya lo sé, levantó la vista hacia Momo. Yao Momo, ¿quieres que lo lleve a la enfermería? Ese sí, por favor, gracias a Asui. Nosotros también ayudaremos, gruñó una voz, y Sombra Oscura puso sus garras sobre los hombros de Peter, frotando y amasando suavemente. Oh. Hola, Sombra Oscura, jeje, Peter se rió. Bazzup. Bien. ¿Estás bien, Parker?, preguntó el monstruo de las sombras mientras Tokoyami se acercaba. Te echaré una mano, dijo con voz monótona, con una mirada fulminante en el rostro. Claro que, la mayor parte del tiempo, la miraba fijamente. Momo asintió agradecida, mirando a su alrededor. El pequeño episodio de Bakugo había terminado y gruñía mientras miraba por la ventana mientras Koda mordisqueaba su brownie. Sí, vamos a informar a los demás y... Comillas, ¿qué pasa?, interrumpió una voz mientras todos se giraban. Allí estaban Aizawa y Yaji. Los dos profesores miraban con los ojos abiertos al ver a Peter, con la cara de estupefacto, la lengua de Asui enredada en él y las garras de Sombra Oscura en sus hombros. Emborraché a Parker, chilló Asido. Aizawa la miró con expresión molesta y luego volvió a la clase. Comillas, ¿te importaría decirme por qué Asui envolvió a Parker como si fuera una piñata?, preguntó. Comillas, ¿qué demonios es una picata?, preguntó Zero. Una comida. Agakure levantó la mano con entusiasmo. Las probé una vez. Comillas, se pronuncia piñata Zero, dijo Aoyama con una pose. No importa, Aizawa se quejó con un suspiro. Sensei, dijo Momo. Peter-san comió un poco de brownie y, como resultado, se emborrachó un poco. Asido no quería que se perdiera la oportunidad de probar los brownies, así que, le dio casi un cuadrado. Momo explicó. Comillas, el joven Parker puede emborracharse con chocolate, exclamó Yaji inclinando la cabeza. Cafeína. Aizawa respiró hondo por la nariz y suspiró, molesto. Las arañas se emborrachan cuando ingieren cafeína, Yaji. Yaji se quedó paralizado. Comillas, ¿en serio? Dios mío, habló en inglés al final. Comillas, vamos, te llevamos a la enfermería. La crisis evitó que el resto de la clase no se limitara actualmente y Peter comenzó a reincorporarse a sus actividades sociales y de entretenimiento. Mientras tanto Asido intentó deslizarse silenciosamente a un rincón, no había nada que ver allí, no, definitivamente no. Asido, dijo Aizawa, y la chica se puso de pie de un salto, girándose mientras sus ojos negros y dorados se abrían de par en par con anticipación y miedo. Ese sí, sensei.
A juzgar por tu abrumador sentido del honor y la responsabilidad personal, me parece que quieres compensar esto. ¿Verdad? Su cabello empezó a ondear peligrosamente. La niña se desplomó. ¿Me van a dar doble trabajo de limpieza o algo así? No. Qué astuto de tu parte, dijo arrastrando las palabras, volviéndose hacia Yaji. Lleva a Parker a la enfermería. Ojalá este hechizo se recupere con la medicación adecuada y descanso. Que alguien lo vigile también, por si acaso se alborota demasiado. Comillas puedo ir, exclamó Kirishima, corriendo. Gracias, joven Kirishima, sonrió Yaji. Bueno, en ese caso, ¿qué tal si turnamos a las personas para que lo vigilen? Dijo mientras se hacía a un lado, dejando que Asui y Tokoyami acompañaran a Peter. Me parece buena idea, Yaji-sensei, gracias. Momo hizo una ligera reverencia. Supongo que ayudaré con la primera guardia. Comillas, yo también ayudaré, exclamó Izuku. Ya estoy aquí, así que. ¿Por qué no? Ribit sugirió Asui. Lo mismo digo, añadió Tokoyami. Incógnita. Al ver salir a Yaji, Souta vio al hombre apoyar la mano en el hombro de Midoriya mientras caminaban por el pasillo. Se giró hacia Asido, encogido, y el resto de la clase A, que observaba con expectación. Disfruten su día, dijo Souta, mirándola fijamente. Asido, dime qué le hiciste a Parker, con tus propias palabras. Bueno, la chica parecía muy culpable mientras contaba su historia, sobre cómo quería que Parker disfrutara de algunos brownies cuando él solo estaba disfrutando de un pequeño bocado. Ven conmigo, ordenó Souta, caminando como la chica de pelo rosa le obedecía. Caminaron por un pasillo cuando él abrió la puerta, que conducía a una especie de aula. Souta buscó en el escritorio y encontró un bloc de notas y bolígrafos. Vas a escribir dos cosas. Una, ¿qué significa para ti no es no y qué harás de ahora en adelante con respecto a esa declaración? 3 páginas, mínimo. Asido se animó. En inglés. Asido palideció. Su peor tema. Lo revisaré y me aseguraré de que esté perfecto, sin errores gramaticales ni de pronunciación. Luego, le escribirás una carta de disculpa a Parker, diciéndole, principalmente, que no volverás a hacerlo. Hubo silencio mientras él lo colocaba sobre el escritorio frente a ella mientras se sentaba detrás del escritorio. ¿Comillas en inglés? Sí. La niña gimió. Incógnita. Bien, parece que ya está todo en su sitio, dijo Almi, tranquilo mientras él e Izuku estaban fuera de la enfermería. Peter descansaba allí, recuperándose de su estado de embriaguez gracias a esos brownies. Escuché en Estados Unidos que hay brownies que hacen que la gente se vuelva loca, nunca pensé que actuaría así. Supongo que incluso las habilidades más poderosas tienen sus inconvenientes, murmuró Izuku mientras miraba desde la ventana hacia la puerta de la enfermería para retroceder hacia el MIT. Bien, mejor hablar con él. Miró a un lado y a otro por el pasillo, viendo que no había nadie más. Bueno, viendo que estamos solos. Comillas, ¿quieres saber por qué vine? Preguntó Almit, asintiendo. Ya me imaginaba que lo preguntarías. Ven, hablemos en privado, dijo, mientras guiaba al joven peliverde al final del pasillo. Subieron las escaleras hasta el segundo piso y entraron en una habitación. Almit cerró la puerta con llave, suspirando al ver la bonita cama y la estética general de la habitación de hotel. También levantó la vista, pero tampoco vio ninguna cámara de Mandalay. Era más atractivo que los sencillos futones en los que tenían que dormir cada noche después de un duro entrenamiento. De acuerdo, Almit se giró y se sentó en la silla cerca de una de las mesas, indicándole a Izuku que se sentara junto a la cama. Izuku lo hizo enseguida. Ahora, tenemos tiempo para nosotros. ¿Qué tal el entrenamiento, joven Midoriya? Ay. Ha sido duro, no parar de entrenar. Los primeros días pensé que me iba a desplomar, reflexionó Izuku. Me recordó el entrenamiento que hicimos cuando heredé tu don. Entonces supongo que este entrenamiento no fue tan malo para ti, ¿no? Toshinori sonrió con ironía. Le cogí el truco. Algunos días me dedico principalmente a estiramientos o a entrenar con tijer. Pero otros hacíamos entrenamientos únicos. Por ejemplo, una vez tuve que competir contra Ida en ejercicios de Kono, y otra vez tuve que levantar a Asui con el brazo al escalar un acantilado. Izuku se miró los nudillos. Y luego estoy yo intentando golpear a Kirishima también. Toshinori vio las costras en sus nudillos y asintió. Bueno, todo esto es un esfuerzo para prepararte para los exámenes provisionales. Toshinori se cruzó de brazos. Una vez que lo consigas, estarás un paso más cerca de convertirte en un héroe profesional. Volvió a sonreír antes de soltar un suspiro.
Verte ahora, recordó aquel niño flacucho que lloraba a mares de gratitud en aquella calle iluminada por el atardecer hacía más de un año, a aquel joven y fuerte héroe en formación ante él. Comparado con entonces, me da un poco de nostalgia. Izuku se sonrojó ante el elogio, sonriendo mientras jugaba con sus dedos. ¿Y qué tal ha ido tu control en One-for-All? Seguro que, sin distracciones y concentrándote en usar tu don, tu control ha mejorado bastante. Oh. Bueno, si tuviera que recordar de la noche anterior, reflexionó Izuku, ahuecándose la barbilla. Creo que puedo manejar, digamos, un 13, quizás un 14% ahora mismo. Podría llevarlo al 16 si es necesario. Sus ojos estaban fruncidos, pensativo. Sé que lo hice en la isla y contra esos villanos. Me alegra oír eso al menos. En cuanto a uno para todos, intentemos fijar una meta por ahora. Hicimos un curso intensivo para prepararte para convertirte en un mejor héroe, y ahora vas por buen camino. Levantó un dedo. Centrémonos en diciembre. Para entonces, deberías poder controlar el 20% de mi don. Diciembre, dijo Izuku en voz alta, con la mirada fija en el mundo de Toshinori, que veía cómo se movían los engranajes en su cabeza. Creo que puedo hacerlo. En la base. Sin forzarlo. Izuku se mordió el labio ante eso, antes de que Toshinori le mostrara su sonrisa habitual. Y estaré ahí en cada paso del camino. Toshinori se levantó, se acercó y puso una mano en el hombro de Izuku. Por ahora, sus ojos azul oscuro casi brillaron. Me doy mi plus ultra para ayudarte a ser mejor que yo, joven Midoriya. Pase lo que pase. Izuku sonrió radiante, sintiendo el orgullo crecer en su pecho antes de asentir. Comillas cierto. Incógnita. Más tarde ese día. NNNGH, gimió Peter al incorporarse de la cama, frotándose la cabeza mientras observaba su entorno. Comillas ¿dónde estoy? Preguntó, al ver que estaba en la enfermería del albergue. Recuerdo haberme comido uno de esos brownies antes de quedarme dormido. Oh, Parker-san, ya despertaste, dijo una voz en su cabeza, haciendo que Peter diera un respingo y se llevara la mano a la oreja. Comillas que, ¿quién anda ahí? Dijo en inglés, mirando a su alrededor. No era Karen, su auricular estaba en su bolso. Tranquilo, soy Mandalay. Estoy en seguridad ahora mismo. Peter parpadeó antes de levantar la vista, captando la cámara que lo enfocaba. Es mi peculiaridad, la telepatía. Peter parpadeó. Bueno, ¿así que estabas vigilando? Más o menos. Peter miró hacia afuera, viendo que el sol comenzaba a ponerse, y frunció el ceño ligeramente. Bueno, sí que descansó casi todo el día. Pero también era casi la hora de cenar. Entonces, ¿me perdí algo emocionante? Algunos de tus compañeros fueron al estanque a darse un chapuzón. Otros han estado constantemente con el teléfono, poniéndose al día con sus padres. Aizawa nos hizo abrir las restricciones de la antena por hoy y todo eso. Mandalay habló para sí. Deberías lavarte y tomarte el día mientras puedas, Parker. ¿Sientes algún otro síntoma? No realmente, solo un ligero dolor de cabeza, nada grave, dijo Peter mientras se ponía los zapatos y exhalaba un profundo suspiro. Bueno, entonces te dejo con tu día. Peter miró a la cámara y asintió antes de caminar hacia la puerta. Bueno, mejor coge su teléfono y habla con Yu. Después de un buen y largo show. Lo abrió y justo allí estaba Izuku. Comillas o. Oh, hola Midori, dijo Peter, notando la sorpresa de Izuku. Hola, Parker rió nervioso. ¿Ya te recuperaste? ¿Te encuentras bien? Bien. Solo estoy estirando las piernas. Peter estiró un poco los brazos antes de mirar al chico más bajo. ¿Qué hacías aquí? Oh, iba a ver cómo estabas. Yao Yorozu, Kirishima, Tokoyami y Asui lo hicieron antes, así que era mi turno. Habló mientras Peter estiraba el cuello. Gracias, Y, notó que Izuku jugueteaba con los dedos. Comillas hice alguna tontería estando, bueno, borracho. Comillas no recuerdas nada. Peter se sintió un poco enfermo. Hubo un momento de silencio. Comillas era yo, Peter sintió un nudo en el pecho. Comillas difícil de manejar. Dios mío, qué vergüenza. Adiós a las credenciales escolares. Fuiste cooperativo la mayor parte del tiempo. Aizawa vino cuando Yao Yorozu le pidió ayuda a Ida, y a partir de ahí la cosa se calmó. Nos hizo limpiar a todos, y quiero decir, todos nos aseguramos, balbuceó un momento, de que ambos estuvieran bien. Señaló la mesita de noche. Ah, y ha sido también vino antes con una carta de disculpa. Peter la miró y cogió la carta. Estaba en inglés, pero la caligrafía necesitaba mejorar. Pedro. Lamento mucho haberte metido ese brownie en la boca.
Dijiste que no, ignoré tus sentimientos y te hice perder casi todo tu día de descanso. No volverá a suceder, porque todavía te considero una amiga y alguien en quien puedo confiar. Espero que puedas perdonarme. Mina ha sido. Bueno, qué considerado de su parte, reflexionó Peter con ligereza. Sí, Aizawa también estuvo con ella casi todo el día. Nunca es bueno tener a Aizawa vigilándote, comentó Peter. Entonces, ¿estás enojado con ella? Por lo que hizo, preguntó Izuku. No es que me haya metido cocaína por la nariz ni nada. Era chocolate, no lo sabía. Peter se encogió de hombros. Y nadie salió herido, así que, lo hablaré con ella cuando la vea, respiró hondo. Bien. ¿Tienes agua? Preguntó. Izuku se levantó antes de correr hacia el fregadero, llenar un vaso de papel con agua del grifo y llevárselo al americano. Gracias. Peter dio un sorbo, sintiendo que el dolor de cabeza se le iba. Lección importante, Midori, aléjate siempre cuando una chica guapa esté a punto de darte algo que te va a dejar atontado. O si no, pasan tonterías. Cierto, lo tendré en cuenta. Comillas, ¿dije algo más? Bueno, Peter notó la vacilación en su rostro. Te diré algo. Puedo recomendarte un lugar más relajante. Aún te debo ir a las aguas termales. Peter se frotó la frente, recordando esta mañana antes de desmayarse. Sí, mencionaste que. ¿Habrá alguien ahí? No lo creo. Todos están con el móvil en el estanque. Izuku se levantó. Comillas, ¿necesitas ayuda para ir allí? Peter le indicó que se fuera, se levantó de la cama y caminó hacia donde estaban sus zapatos. Estoy bien, gracias. Se agachó, por suerte pudo atarse los zapatos al levantarse, abriendo la puerta y dejando pasar a Izuku primero. Ambos caminaron por el pasillo hacia la parte trasera del albergue, donde se encontraban las aguas termales. Los dos entraron al vestuario de los manantiales. Izuku soltó un leve uf y sonrió. Comillas, ¿quieres entrar primero? Envuélvete bien con una toalla y entra, sonrió. Entraré cuando estés instalado. Cierto. Peter respiró hondo para calmarse. Solo eran unas aguas termales. No era para tanto. Quizás era lo suficientemente grande si había otros como para que no importara, ya hablaré de eso. Entró en uno de los cubículos, se quitó la ropa informal y al poco rato salió descalzo con una toalla blanca ajustada. Vio a Izuku asentir mientras entraba en su propio cubículo, y Peter entró en las aguas termales de hombres. Había baldosas de piedra alrededor, un muro gigante de madera y varios bonsáis y tejos para anestesiar, con muchas rocas grandes a lo largo del manantial. Peter caminó hacia las escaleras pavimentadas, entrando al sentir el vapor del manantial envolviéndolo, el olor a azufre a su alrededor. Era realmente extraño. Entró en el manantial, bajó las escaleras lentamente gracias al agua caliente. Era como esos jacuzzis de las piscinas comunitarias de mi ciudad, en Queens, pero, el agua se sentía mucho mejor por alguna razón. Oh. A Peter hizo una mueca antes de deslizarse hacia abajo, encontrando un sitio al borde del manantial y apoyando la espalda en una gran roca de intrincado diseño. Seguro que Pixie Bob lo ha tallado todo, murmuró mientras cerraba los ojos y suspiraba. Sintió que sus hombros se hundían, dejando que la tensión y el estrés se disiparan mientras apoyaba las manos en el regazo. ¡Ay, Dios! ¿Qué se había estado perdiendo? La textura del suelo liso, con el olor a huevo sulfúrico en el aire, era algo extraordinario, pero lo relajó. Más de lo que se había sentido en mucho tiempo. Sintió que su cansancio simplemente, se desvanecía. Comillas, ¿te gusta, Parker-san? Peter abrió los ojos al oír pasos y el agua que se movía, con el cielo anaranjado flotando sobre él, cuando vio entrar a Izuku y sentarse cerca de las escaleras. Con el vapor que hacía, Peter no podría ver mucho más que la cara de Izuku. Ah, sí, Peter soltó una carcajada y un suspiro. En casa tenemos esas piscinas comunitarias, es como si solo hubiera tenido algo así. Eso y los baños de hotel. ¿No te bañaste en Nueva York? No, Peter miró hacia las nubes anaranjadas, oyendo el suave canto de las cigarras de verano y el trino de los cuervos al atardecer. Vivía en un apartamento la mayor parte del tiempo. Comillas, con tu tía Mayo. Peter parpadeó y miró a Izuku, quien pareció estremecerse ante su mirada desorbitada. Mencionaste a una tía Mayo cuando estabas, borracho. Es tu familia. Peter apretó la mandíbula, mirando a un lado mientras se le formaba un nudo en el pecho. Ese sí, me envió a Japón. Mintió, sintiendo un nudo en el pecho al negar con la cabeza. Entonces, Midoriya. Se inclinó hacia adelante, ansioso por cambiar de tema el día anterior. Comillas, ¿qué tal te va con tu don?
O sea, has avanzado mucho desde el niño cuyas piernas parecían cecina cuando luchábamos contra esos robots. Comillas Miku Kirk. Bueno, me ha ido genial. He estado usando el mismo método que me enseñaste en la playa después del USJ, respondió Izuku con una sonrisa mientras levantaba el brazo y lo miraba. Estoy mejorando cada día. Peter reflexionó mientras se apoyaba en la roca, suspirando por la nariz. Esto no era tan malo. Comillas, siempre hay tanto silencio en las aguas termales. A veces, pero casi siempre que hemos estado aquí, rió Izuku. Todos los demás hablan como locos. Es prácticamente una hora de convivencia. Peter reflexionó con una risita. Con los ojos cerrados, se contentaba con oír todo lo que le rodeaba. Bueno, Parker-san. Peter abrió un ojo al ver que Izuku lo miraba. ¿Qué tal el entrenamiento? Normalmente solo oigo a Aoyama decir que le cuesta mucho golpearte con su láser de ombligo. ¿Es duro? No estaría entrenando si no lo fuera y. Va bien en general. Solo con los ojos vendados y obligado a defenderme y esquivar a varios atacantes. Comillas, ¿con los ojos vendados? ¿Para qué? Para mi sentido arácnido. Comillas, ¿sentido arácnido? Mi, precognición. Sentido del peligro, dijo Peter. Con mi don de araña y todo eso, además de ese sexto sentido, tengo que usarlo mejor y tratarlo como algo natural. Aún así, no puedo evitar sentir que me estoy estancando un poco. Comillas, ¿cómo es eso? Bueno, mi sentido arácnido puede detectar el peligro de cualquier amenaza inminente, y tengo que seguir usándolo. Pero, no sé si está al límite. En realidad, no había tenido mucho tiempo para entrenar y perfeccionar su sentido arácnido fuera del combate o algún contratiempo cotidiano. Entrenar algo así cada 2 días, ciego y sordo al mundo, era una experiencia nueva que jamás había imaginado. Midoriya se frotó la barbilla. Se llama araña, ¿verdad? Y tu sentido arácnido tiene que ver con el tacto. Sí, puedo sentir escalofríos y un hormigueo en la cabeza cuando siento que algo es una amenaza. Y si no recuerdo mal, las arañas suelen tener pelos muy sensibles en el cuerpo, además de órganos sensoriales a lo largo de las patas. Izuku se ahuecó la barbilla, y Peter sintió un hormigueo en su sentido del murmullo. Por no hablar de sus 8 ojos. Los 5 sentidos de una araña deben estar muy desarrollados para que pueda evolucionar y prosperar como especie durante miles de años, incluso hasta nuestros días. Quizás sobrevivan cuando los humanos desaparezcan. Peter se encogió, prácticamente viendo la palabra ensalada brotar en la primavera. Comillas, quizás también tengan sentido del gusto. O algo en el tórax y. Midoriya. ¿Estás murmurando otra vez? Peter lo interrumpió. ¿Qué? ¿Escribiste sobre mí en tu cuaderno? Izuku palideció, estremeciéndose visiblemente, y Peter vio que su compañero miraba a un lado, avergonzado. Sí. Comillas, ¿todos los demás en la clase también? Sí. Izuku se desplomó antes de que Peter soltara una pequeña risa. Ya lo creo, supongo que necesitas usar ese cerebro tan grande para algo, dijo Peter con buen humor, e Izuku le devolvió la sonrisa. Aún así, tu sentido arácnido parece centrarse en el tacto. ¿Por qué no experimentar con él? ¿Cómo? Bueno, me dijiste que tenía que extender mi don por todo el cuerpo. Pues intenta usar todo tu cuerpo para el sentido arácnido. Si es que eso tiene algún sentido lógico, sugirió Izuku. O sea, no es que diga que vayas desnudo ni nada, pero como las arañas tienen esos órganos en las patas. Quizás intentes ir descalzo mañana. Comillas, descalzo, eso era algo que Peter no consideró. Piénsalo. Cuando usamos calcetines y zapatos, ¿protegemos nuestros pies? No. Bueno, si el sentido arácnido se basa en el tacto, entonces usar calcetines y zapatos es un gran obstáculo en el camino, o tal vez una obstrucción en la tubería. ¿Cómo decirlo? Izuku se cruzó de brazos, pensando como Peter pensaba con él. Él nunca había peleado ni había salido realmente a hacer cosas de Spider-Man descalzo. Bueno, creo que lo probaré mañana. Peter sonrió con los dientes abiertos mientras cerraba los ojos. Gracias, amigo. Izuku parecía brillar, descansando en el baño. Cuando quieras. Incógnita. Al día siguiente. Peter miró a su alrededor y vio a sus nuevos combatientes del día. Era su 13º día en el campamento, y se estaba familiarizando con los láseres de Aoyama y su gran potencia. Parecía que también estaba aumentando su capacidad de detención. Estaban en el claro. Lo que antes era completamente verde de hierba ahora estaba cubierto de tierra alisada gracias a los cráteres que Pixie Bob cubría al terminar el entrenamiento. Me moría de ganas de golpear algo blando.
¿Y Kirishima es todo lo contrario? Ojiro sonrió con suficiencia. Deberías haberlo visto cuando veíamos películas en casa de Yaoyorozu. Lloró un poco durante la historia interminable, respondió Peter. Peter recordó su conversación con Izuku ayer y se arrodilló para sorpresa de sus compañeros de entrenamiento. Se quitó los zapatos y los calcetines, metió estos últimos en los zapatos y los arrojó al otro lado del claro mientras buscaba la venda orejeras. ¿O las vendas? ¿O las orejeras? Manguitos con vendas. Ahí lo tenemos, pensó Peter. ¿Comillas vamos? Preguntó, al ver a Izawa observando más allá del claro, con las manos en los bolsillos. Peter se puso el pañuelo, sintiendo la humedad del día nublado y húmedo azotarlo mientras se daba golpecitos en los manguitos. Sintió que se apretaban junto con el pañuelo, dejándolo en una oscuridad silenciosa. Apuesto a que a Tokoyami le gustaría esto. Añadió mientras respiraba hondo y daba un paso al frente descalzo. De repente, sintió que se le ponía la piel de gallina y se le erizaban los pelos. Pony saltó del árbol, haciéndolo temblar y desapareció por un instante. Aoyama corrió, moviéndose hacia su derecha para ponerse en posición de disparar. Ojiro echó a correr. Peter respiró profundamente. Luego esquivó el golpe de cola, agarró la pierna de Ojiro y lo arrojó a un lado mientras sentía una chispa blanca estallar sobre él. Saltó, evitando los cuernos de Pony y el grueso rayo blanco que era el láser de Aoyama que disparaba hacia él. Peter se contorsionó como un saltador de pértiga, esquivando el láser al caer sobre sus manos y pies, y luego se desvió hacia la izquierda, evitando un hachazo giratorio al suelo. El golpe fue seguido por las chispas de más cuernos disparados. Se le puso la piel de gallina, su cuerpo prácticamente se llenó de sensaciones que nunca antes había sentido mientras se acercaba a Ojiro, empujándolo con fuerza y lanzándolo a volar varios metros por el claro. Luego saltó a la derecha, evitando otro disparo láser, pues sentía a Aoyama correr de lado lo mejor que podía, intentando golpear a Peter en movimiento. Percibió que un cuerno se acercaba rápidamente, con el extremo romo primero, y logró agarrarlo con su mano y arrojarlo hacia atrás. Incógnita. ¡Ay! Gritó Tsunotori, y el cuerno le rozó el brazo mientras usaba el cuerno de repuesto para estabilizarse. Eso es nuevo. Comillas activamos el modo pesadilla, exclamó Ojiro sorprendido, intentando abalanzarse sobre Peter, pero este, astutamente, retrocedió. La mirada de Souta estaba fija en Parker. Ya lo había visto someterse a este método de entrenamiento durante el campamento, pero Parker siempre parecía encontrar la manera de bajar la guardia en situaciones tan difíciles. Claro que sabía dónde esquivar los ataques enemigos, pero Aoyama y Tsunotori siempre lo acosaban hasta el punto de que Ojiro podía asestar un buen coletazo con la gelatina que no mata al instante, como hacen los héroes que se coordinan contra un enemigo fuerte. Y ahora. Fue como si Parker pudiera ver todo a su alrededor mientras esquivaba a Tsunotori enviando dos cuernos adicionales para acosarlo y lanzarse sobre él, todo mientras Ojiro lanzaba patadas y latigazos con la cola. Aoyama ahora daba pasos laterales a diestra y siniestra para hostigar a Parker con sus rayos láser, y Peter los esquivaba con agilidad, esquivando un latigazo de cola y rodando con un salto explosivo que hizo volar tierra para evitar más cuernos. Se puso de pie, y Souta pudo ver la mueca en el rostro de Parker. Mirando el brazo polvoriento de Parker, comprendía la razón. Se notaba la piel de gallina desde su monóculo. Experimentar eso en combate, unos segundos a los que el cuerpo estaba acostumbrado. ¿Pero mantenerlo así durante minutos? La sobrecarga sensorial era posible en otras peculiaridades, y bien podría ser un factor aquí. A Aoyama le ofrecieron 3 cuernos para Tsunotori mientras la chica se lanzaba al suelo, a 4 patas con un cuerno que la rodeaba, y los cuernos de su cabeza volvían a crecer. A Aoyama le dieron 2 cuernos para pisar y 1 para sostenerse con la mano. Fuera de la caja, sin entrenamiento, pero algo para despistar a Parker. Ojiro dejó escapar un suave rugido mientras cargaba, y Tsunotori también lo hizo prácticamente al galope. La mirada de sorpresa en el rostro de Parker era palpable mientras tenía que saltar para evitar un láser azul que disparaba hacia su posición desde lo alto. Comillas hora de un pequeño rociado y oración, gritó Tsunotori en inglés, y en lugar de controlar hábilmente unos cuernos como si fueran armas a distancia, la chica comenzó a dispararlos en línea recta como si fuera un arma. Souta levantó una ceja. Debió haber desarrollado esa habilidad con Vlad. Parker fue puesto en retirada, corriendo y haciendo a un lado para evitar a la veloz chica con ametralladora y al chico con láser volador flotante. Ojiro seguía a Parker, asestando latigazos y patadas con la esperanza de atraparlo. A pesar de todo, el chico estadounidense seguía esquivando y saltando,
aunque algunos cuernos terminaron golpeándolo. Tsunotori se detuvo y se frotó la cabeza, haciendo una mueca al ver que Souta sangraba por su coronilla. Debía de estarle irritando muchísimo el cuero cabelludo. El cuerpo y el don se adaptarían y se acostumbrarían. Incógnita. Hombre, ojalá hubiera conservado mi guión. Obviamente, había que mantener las apariencias, pero Toshinori aún sentía cierta aprensión a la hora de enseñar a más de un alumno. O, mejor dicho, a cualquiera, pero ese era un problema suyo, algo por lo que los niños no debían sufrir. Lo que llevó a que el joven Midoriya, Sato y Kaibara estuvieran de pie frente a él mirándolo expectantes. Muy bien, ahora, cuando se trata de peculiaridades de tipo poder, hay una cosa que debes tener en cuenta. ¿Comillas poder? Preguntó Sato. Estoy bastante seguro de que tendríamos todo listo si eso fuera todo lo que necesitáramos, dijo Kaibara con ironía. Bueno, no iba a decirlo así, murmuró Toshinori. Pero sí, el joven Kaibara tiene razón. Si todos los héroes tuvieran que ser golpeados muy duro para estar entre los mejores, no sería difícil para cualquiera ascender en la clasificación. Pero, ahora que lo pienso, el único con un don de tipo poder que realmente cumple con los requisitos para lanzar poderes al MIT, y no creerás que llegó al número 1 simplemente lanzando golpes al azar todo el día, ¿verdad? Sato parecía un poco nervioso mientras una pequeña satisfacción se apoderó de Kaibara. Y el joven Midoriya, estaba tomando notas. Francamente, no debería sorprenderse. Entonces, ¿cómo lo hace? Preguntó Kaibara. ¿Comillas al MIT? Preguntó Toshinori, fingiendo indiferencia. Bueno, hace lo mismo que seguro que ustedes tres tendrán la oportunidad de hacer. Al instante, la atención de los tres estudiantes se centró en él. Usa todo el poder de su don y hace lo difícil. Lo concentra. Toshinori levantó su dedo en comparación. Y no en el sentido de que carga algo, sino que toma ese poder y lo obliga a estar solo en el área de su puño. Hace un gesto con el dedo en el aire para hacer una pequeña demostración, aunque en realidad no consigue nada. Imagínense, el poder en todo su cuerpo, pero liberado solo hacia un punto. El espacio se comprime, y la potencia explosiva es mucho mayor que si simplemente la liberara por todas partes. ¿Comillas como Midoriya cuando chasquea el dedo? Preguntó Sato, haciendo que tanto Toshinori como Midoriya se estremecieran. Estás muy cerca del blanco, joven Sato, pensó. Sí, algo así, dijo el rubio mientras se frotaba la nuca. Pero, como cada don es diferente, aquí cada uno tiene una forma distinta de encontrar ese enfoque. Kaibara, tus ejercicios tienen un punto final, ¿verdad? Sí, mis dedos, o las puntas de mis dedos de los pies si puedo. ¿Comillas puedes hacer que una parte del taladro vaya más rápido que las demás? Preguntó Toshinori. Porque si tus dedos y el resto del brazo aceleran, tendrán más potencia. Los ojos de Kaibara se abrieron y Toshinori señaló un árbol cercano. Empieza a sentirlo contra el árbol, no te excedas. El niño asintió y caminó felizmente hacia el árbol, los sonidos de un taladro llenaban el aire justo detrás de él. En cuanto a ustedes dos, dijo Toshinori, ambos tienen habilidades para aumentar su fuerza. Pero la diferencia de enfoque radica en cómo las usan. Sato, ¿cuánta azúcar necesitas para activar tu habilidad? Ah, ¿unos gramos? Bueno, ¿qué tal si tomas menos y obtienes más por tu dinero sin sacrificar toda tu cabeza? Lo intentaré. Hazlo, dijo Yagi, dándole una suave palmadita en el hombro, y no te preocupes, esto es solo el comienzo, pronto estarás ahí arriba bateando en las grandes ligas. Eso provocó una sonrisa entusiasta en el muchacho, dejando a Yagi solo con su sucesor, aunque solo fuera por un momento. En cuanto a ti, el objetivo principal es preparar tu cuerpo para afrontar cualquier contratiempo y redirigir cualquier cosa que tengas que afrontar. ¿Alguna pregunta? Sí, dijo Midoriya, hojeando rápidamente su cuaderno. El chico empezó a balbucear sin parar. Pero, más importante aún, ¿cómo logró escribir tantas páginas con esa breve explicación? Incógnita. Comillas tira, ordenó Momo, y Asui obedeció, usando su lengua para hacer girar un disco en el aire con un comillas Croatia, apuntando al pilar de piedra con la diana colocada. Apuntó cuando el disco pasó frente al objetivo y disparó, lanzándolo a un lado mientras su estómago volvía a brillar, al igual que su pantorrilla, y fragmentos del disco caían al suelo. Tira, Momo sacó la ballesta, con el arco cargado, mientras Asui repetía el movimiento. La chica gruñía con múltiples brazaletes lastrados alrededor de su cuerpo. La chica de pelo verde oscuro estaba ejercitando todo su cuerpo y usando la lengua para apuntar mejor los proyectiles. Momo apuntó, disparó y puso los ojos en blanco cuando la flecha falló.
Dejó la ballesta a un lado, agarró un poco de pan y se lo llevó a los labios. ¿Sigues con fuerzas, Asui?, preguntó, masticando el pan blanco. Al ver que muchas hogazas aún estaban envueltas en plástico, o explosiones y gritos por toda la zona. ¿Puedo seguir?, Ribit respondió Asui. Ah, y llámame Tseu. Lo siento, hagamos lo que podamos. Con una leve sonrisa, Momo terminó su refrigerio y se llevó la mano al estómago, que brillaba, sacando una escopeta. Sintió que le arrebataban el disco que había conjurado en la pierna. Tira. Ribit. Asui apuntó, saltó y giró, y Momo apuntó con la escopeta, disparando y sintiendo satisfacción al ver el disco estallar en pedazos. Lo dejó a un lado, justo encima de un montón de otras armas que había estado conjurando. Incógnita. Rrrr. Muere, rugió Bakugo, y finalmente, atravesó el muro de piedra y salió por el otro extremo, jadeando, cubierto de polvo y tierra. Tras él, las enredaderas se extendían para mantener estable el túnel que había creado con sus explosiones. Por fin Shiozaki había estado con él todo el día, cedido por la clase B, mientras evitaba que el techo se derrumbara, pero al menos no tenía que oírla regañarlo con palabrotas. Atravesar toda esa piedra y roca, pero de forma controlada, era un fastidio. No podía soltarse o lo volvería demasiado inestable, demasiado débil, y no podría avanzar. Tenía que encontrar el punto medio perfecto. Bien hecho, Bakugo, exclamó Tigre, de pie sobre un pequeño montículo que dominaba su distrito. Bakugo vio a Dinoface encorvado junto al bosque, con las manos sobre la boca, como si estuviera hablando con el suelo. ¿Vamos a la siguiente meseta, Bakugo-san?, preguntó Shiozaki por el walkie-talkie que Tiger les había prestado. El rubio ceniza lo contestó. Nos vemos allí. Lo guardó en el bolsillo y se acercó al ver que Tiger también se dirigía hacia Dinoface. Vamos, Koda. ¿Qué pasa? Dales órdenes. Quiero ver cómo me traen el sándwich, ladró Tigre, acercándose a un Dinoface nervioso y asustado. A varios metros de distancia, parecía haber una caja de bento con dicho sándwich dentro, envuelta en plástico. Él también estaba pálido, y Bakugo comprendió por qué. Estaba sobre una especie de hormiguero. Puntos suspensivos. ¿Hormigas? ¿Le daban miedo las malditas hormigas? Había oído hablar de fobias antes, pero esto era ridículo. Arriba, Dinosaurio gritó desde la entrada del agujero que había cavado. Dinoface dio un salto, como un ciervo deslumbrado por los faros, al mirarlo. Bakugo alzó las manos y, con varias explosiones estruendosas, todos los pájaros, incluso los más cercanos, alzaron el vuelo. Dinoface tragó saliva con cara de asco. Apretó los dientes y cruzó los brazos, dispuesto a gritarle algo más al maldito encantador de animales antes de que sus ojos captaran el crepitar de un relámpago verde entre los árboles. Las duras palabras se alojaron en su garganta, ardiéndole de repente antes de que las tragara. No siempre tendrás pájaros, malditos, gruñó. Usa lo que tengas. Se giró y comenzó a alejarse, caminando inquieto, apretando y abriendo los puños para intentar aliviar el dolor. Los sonidos distantes de otros entrenando llegaban a sus oídos, aún viendo el crepitar de un relámpago verde a lo lejos en la penumbra del bosque. Apenas podía distinguir a Rana corriendo hacia él. TCH. Maldita sea. La radio a su lado cobró vida. Por favor, no tomes el nombre del señor en vano. Gruñó, sin darse cuenta de que estaba en un canal abierto antes de arrebatárselo del cinturón y gritarle, haré lo que me dé la gana. Bakugo se lo guardó en el bolsillo al oírla suspirar. Eso es, Koda. Los estás haciendo moverse al instante. Llora entre lágrimas, jovencito. Gobierna el reino subterráneo con tus palabras, exclamara Tiger. Bakugo no reaccionó, bajando por el sendero y viendo la otra meseta alta a lo lejos que tendría que atravesar una vez más. Incógnita. Una habilidad que Aizawa tenía, como mínimo, era su capacidad de pensar con calma y racionalidad sobre una situación, principalmente, decidir cuál era la mejor manera de abordarla. A veces se requería sutileza, a veces, métodos indirectos. En raras ocasiones, el problema podía ignorarse por completo y se resolvía solo con el tiempo. Y en otros fue mejor abordar el tema directamente. Hacia el final del día, después de que los estudiantes comenzaron a caminar hacia el comedor para comenzar a preparar su comida, Aizawa habló mientras los estudiantes comenzaban a caminar junto a él. Parker, un momento. Peter arqueó una ceja. Los demás estudiantes los miraron, pero Aizawa les indicó que se fueran con la mano. Todos se dieron la vuelta y se marcharon al instante. Finalmente, tras asegurarse de cierta privacidad,
Aizawa habló, seré sincero contigo, espero que me devuelvas el favor. El americano no parecía nada cómodo. ¿No confías en mí, verdad? Peter cambió de un pie a otro mientras apartaba la mirada. Su incomodidad era palpable. Entonces, en silencio, pareció prepararse, cuadrando los hombros. No me has dado ningún motivo para confiar en ti. Luego se encogió de hombros. Demonios, has hecho todo lo posible para que no confíe en ti en absoluto. Aizawa asintió. Lo hice por preocupación. Soy tu maestro. Es asunto mío, respondió Peter en voz baja. No es para mí. No te equivocas, suspiró, cerrando los ojos. Pero eso fue antes, esto es ahora. Nada ha cambiado, argumentó el chico. Tengo respuestas. Contexto, explicó con naturalidad. La imagen cambia, y la respuesta cambia con ella. Parker lo miró fijamente. Lo dijiste tú, no yo. Aizawa se sintió un poco rígido, sin esperar el hábil uso de sus propias palabras contra él tan rápidamente. Los ojos de Parker ahora eran agudos, ya no desviaban la mirada sino que miraban directamente a Aizawa con una suave mirada. Estaba en guardia, completamente en guardia. El maestro respiró hondo y suspiró en silencio por la nariz. Sus ojos rojos, ya sin dureza ni enojo, miraron a su alumno. Eres mi alumno, dijo con naturalidad, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en Peter. Me gustaría arreglar las cosas, si me lo permites. Lo decía en serio, y su voz se suavizó un poco. Peter apretó la mandíbula, mirando a un lado y frunciendo el ceño. Eso, llevará un tiempo. Y por el tono de su voz, de ninguna manera es una garantía. Aizawa asintió de nuevo. De acuerdo. No te entretendré más. Le dio una palmadita a Peter en el hombro y pasó de largo. Con una relajación casi tangible de sus músculos tensos, Peter se relajó un poco, se dio la vuelta rápidamente y se marchó. Dejó escapar un suspiro y se giró para unirse a sus compañeros. Ojalá les quedaran albóndigas teriyaki. Incógnita. ¿Cuántos días habían pasado desde que esos perdedores estuvieron aquí? Kota perdió la cuenta. Empezaba a irritarle que no pudiera dejar que las cosas volvieran a ser como antes. Pasó algunos canales en la sala de televisión, con la cabeza apoyada en un cojín del sofá, mientras oía los gritos de esos idiotas afuera. No podían callarse de una vez, con la garganta ronca. Ese tonto que hablaba con los pájaros parecía no poder hablar ya. Deberían seguir su ejemplo. Anime, programa de ventas, canal de noticias y... Más explosiones, disparos, gritos y el sonido de los glaciares destruyéndose resonaron mientras Kota gruñía y miraba por la ventana. Miró hacia afuera y vio lo que parecía una montaña de hielo siendo asaltada por las peculiaridades de esos otros idiotas en masa. Odio esto, exclamó, y el chico castaño se levantó del sofá, apagó la tele, cogió su teléfono y salió de la sala de televisión, atravesó la cabaña y salió por la puerta lateral. Necesitaba aire fresco. Su lugar favorito debería servir. Decidió ir allí un rato y luego regresar a almorzar. Se adentró en el bosque al ver su pequeña montaña favorita para pasar el rato. Hoy el cielo estaba despejado y azul, todo frente a él. Su mirador favorito debería ser suficiente. Kota comenzó su caminata, recordando seguir las señales del sendero que había establecido durante su estancia allí. Sin embargo, Kota nunca miró hacia atrás, hacia la enorme ola de nubes oscuras que se acercaba desde más allá de las montañas del sur. Incógnita. Todos, dijo Mandalay en la mente de Souta. El hombre de pelo greñudo se animó, mirando hacia la cabaña. Frente a él, vio a Bakugo, Yaoyorozu, Kirishima y Midori ya detener su ataque a 4 bandas contra el glaciar gigante que Todoroki estaba formando, y notó que los demás también miraban. Habían estado entrenando en el día nublado, pero parecía que la tormenta finalmente se acercaba. Una tormenta tropical está a punto de pasar por aquí. Son los restos del tifón Eris, ahora tormenta tropical Eris. Eraserhead, Black King, les sugiero que traigan a todos sus estudiantes adentro, como lo planeamos. Souta dejó escapar un suspiro. Quería que sus alumnos entrenaran con el tiempo presente para prepararlos. Pero esa fue una de las condiciones que le pusieron las Pussycats cuando sugirió este campamento, dado que coincidiría con la temporada de tifones. En caso de tormenta tropical o, si se adentraba lo suficiente tierra adentro, un tifón, el campamento se pospondría. De acuerdo, se giró hacia el resto de sus estudiantes y vio que los usuarios físicos hacían una pausa en su entrenamiento con Tiger. Comillas todos. Volvemos adentro, a la cabaña. Aséguense y nos reuniremos en el comedor, por supuesto. Eso también significaba que sería hora de las clases. Sacó su teléfono y abrió la aplicación Yorwa.
Souta miró a su alrededor y vio a todos regresar adentro mientras la lluvia arreciaba, junto con el viento. Vio a Parker, a Sui, Tokoyami y a Oyama corriendo desde su claro hacia la cabaña. Al poco rato, regresó y vio a todos sus alumnos, mojados y cansados del entrenamiento del día, reunidos en el interior, caminando hacia el comedor. Los siguió adentro y los vio sentados y charlando entre ellos. De acuerdo, normalmente preferiría que hiciéramos nuestros ejercicios bajo la lluvia, pero la tormenta que se aproxima son los restos de un tifón que viene del Pacífico, explicó Souta mientras observaba a su clase. Aunque es común hacer ejercicios heroicos durante una tormenta, es mejor que hagamos uno que imite las condiciones del USJ que en una real. Por lo tanto, acortaremos el entrenamiento de hoy y quizás mañana si es necesario. O algunos murmullos, incluyendo algunos emocionados de Asido y Kaminari. Para compensar, daremos clases. Y de repente, la mitad de la clase se quejó. Pero es tarde, así que lávense y preparen la cena. Mañana daremos clases Y. Su teléfono sonó cuando lo sacó y contestó, un poco molesto. ¿Comillas sí? Ya ingresé a todos mis alumnos, dijo Vlad por teléfono. Souta vio a Yaji entrar en la sala justo después, un poco empapado, pero bien. Comillas trajiste a tu clase. Sí. Me alegra saberlo y... Comillas alguien ha visto a Kota, dijo una voz estridente que hizo que Souta se estremeciera. Era Mandalay. A juzgar por el resto de su clase, también se encogieron y se frotaron la cabeza. Comillas no puede contenerse, se quejó Zero. Comillas, ¿qué demonios es un Kota? Preguntó Bakugo. Souta notó que Soji y Parker se animaban y se giraron, viendo a Pixie Bob en la puerta, con una mirada un poco frenética. Souta se guardó el teléfono en el bolsillo. Comillas, ¿alguien ha visto a Kota? Un niño pequeño, de pelo castaño y sombrero, preguntó Pixie Bob. Comillas, ¿te refieres al niño que a veces nos mira? Preguntó Todoroki. Más bien nos miran con enojo, dijo Asido. No lo hemos visto, acabamos de llegar. Pixie Bob Uraraka se levantó. ¿Se ha ido Kota? Sí. Mandalay lo llamó para cenar con nosotros, pero no respondió. Revisamos su habitación y se fue. Pixie Bob miró a Souta. ¿Lo has visto? No. Souta se acercó, con una ligera urgencia filtrándose bajo su estoico semblante. ¿Por qué desaparecería ese chico durante una tormenta? Mierda, Pixie Bob se puso la mano enguantada en el tocado. Mandalay, no está aquí y la clase A no lo ha visto. Acabo de hablar con la clase B cuando entraban. Tampoco lo vieron, dijo Tiger por el auricular, amortiguada por su pata enguantada, mientras la mujer rubia hacía una mueca. El viento afuera también empezaba a aullar. Comillas, ¿podemos ayudar en algo? Preguntó Midoriya desde su lugar junto a Parker y Todoroki. No, todos se quedan aquí, dijo Souta con severidad, mirando a la clase mientras Yaji, con aspecto ansioso, se acercaba a él. Esta es una operación de búsqueda y rescate durante un clima tormentoso. Vinimos a este campamento para perfeccionar sus habilidades y cuerpos, no para enviarlos a una misión peligrosa. Pero un niño necesita ser rescatado, Sensei, intervino Ida. ¿Seguro que hay algo que podamos hacer? Mi respuesta es no. Miren, entiendo que quieran ayudar, pero déjennos esto a nosotros. Aún no son héroes. Este no es un entorno controlado como el USJ. Cualquier problema puede surgir y entonces estaremos peor. Quizás si esto no fuera durante una tormenta, podría contar con ustedes, pero afuera se nos acerca una tormenta tropical con vientos de entre 60 y 100 kilómetros por hora. Se giró hacia Yaoyorozu, quien había estado sentado con Hirou. Yaoyorozu, mantén a la clase en orden. Parker, apóyala. Después de todo, ustedes son los representantes. Lávense, vístanse. Preparen la cena. El entrenamiento del día ha terminado. Luego se giró hacia Yaji. Yaji-san, ¿puedo confiar en ti para que cuides de las clases A y B? Se dio la vuelta y salió, seguido por Yaji. Comillas, entendido, sensei, dijo Yaoyorozu con rostro neutral mientras Parker asentía. Cuando se alejaron un poco, Souta sintió una mano en su hombro. Déjame salir, dijo Yaji. Puedo encontrar al chico Y. No va a pasar, se quejó Souta al oír los gritos de pánico de Mandalay con su equipo en la sala central. Si lo haces, tu identidad se verá comprometida. Souta se volvió hacia él, sus ojos rojos clavados en los azules oscuros de Yaji. Los estudiantes lo descubrirán. Y eso sin mencionar las consecuencias de que la sociedad sepa tu límite de tiempo como Almit. Envalentonará más que nunca a los villanos. No podemos arriesgarnos, susurró. Además, por lo que sabemos, Kota solo salió a dar un paseo y se perdió. Además,
Pixie Bob conoce este parque nacional como la palma de su mano. Yagi respiró hondo, frotándose la nariz. Tú y el señor se llevarían demasiado bien. Souta puso los ojos en blanco antes de darse la vuelta y caminar hacia el salón central donde estaban las Pussycats. Vlad también estaba presente. El kendo mantiene a raya a la clase B por ahora, dijo Vlad. ¿Cuál es el plan? Lo encontré, dijo Radol, con los ojos brillantes por el efecto de su don. Mandalay, está en algún acantilado del norte. Esos acantilados. Cuando llegó preguntó Mandalay con los ojos abiertos mientras Souta oía el traqueteo de las ventanas por el viento. También oía la lluvia que empezaba a caer. Así que ese es su escondite favorito, reflexionó Pixie Bob en voz alta. No lo sé, pero tenemos que llegar a él ya, dijo Tiger. Tenemos el tanque Jaguar, explicó el travesti musculoso. Lo cual es, Vlad arqueó una ceja. Vehículo adaptado para viajes todoterreno, dijo Pixie Bob. Yo limpio el terreno apartando escombros. Tiger conduce, Radol busca y Mandalay habla con las personas que necesitan ser rescatadas. Kota, escúchame. Quédate donde estás y te buscaremos, de acuerdo, dijo Mandalay, llevándose la mano a la cabeza. Quédate en esa cueva de aquí y abrígate. Salvaremos a tu sobrino Mandalay, dijo Souta. Vlad, ¿vienes? Por supuesto. ¿Puedo confiar en Kendo para que dirija mi clase? Yagi, ¿puedes hacer doble turno? Preguntó, mirando al hombre esquelético. Ese sí, por supuesto. Vamos. Tiger agarró un juego de llaves mientras Radol se levantaba del sofá y salía con sus dos heroínas. Una etiqueta sobre la puerta decía garaje. El puesto de vigilancia de Kota está a unos 10 kilómetros. Tenemos que irnos antes de que la tormenta empeore. Gracias por ayudarnos, Eraser. Radol miró hacia atrás. Solo es parte del trabajo. Souta siguió al grupo hasta el garaje, mirando su teléfono para asegurarse de que tuviera la carga completa. Vio el Jaguar Tank, un enorme vehículo blindado de 6 ruedas, diseñado para cualquier terreno, con una estética de leopardo. La parte delantera tenía las fauces de un jaguar alargadas, con los ojos como faros. Cursi, pero encajaba con su temática. Sube, gritó Tiger desde el asiento del conductor mientras Souta se sentaba en la tercera fila con Vlad. Mandalay iba adelante con Tiger, mientras que Pixie Bob estaba en la fila del medio con Radol. Radol. Ábreme paso. Es su lugar favorito, que está al sur de aquí, dijo mientras la puerta del garaje empezaba a abrirse y el hombre de pelo largo se abrochaba el cinturón. La puerta se abrió, dejando ver la lluvia torrencial cuando Tiger la golpeó. Pixie Bob pulsó algunos controles mientras su asiento se inclinaba hacia un lado y Souta parpadeaba. Vio a Vlad recibir lluvia del tramo abierto, mientras farfullaba mientras Souta reprimió las ganas de reírse disimuladamente. Un temblor se produjo antes de que unos 200 metros de tierra separaran los árboles, apartándolos sin arrancarles las raíces, mientras la tierra fresca y fangosa creaba el camino de tierra que necesitaban. El tanque Jaguar avanzaba a toda velocidad por el barro como pez en el agua. Incógnita. Kota, si me oyes, quédate en la cueva junto a tu puesto de observación, de acuerdo, dijo la tía Sino en su cabeza. No te muevas. Vamos a por ti. Kota asintió, sabiendo que su tía no recibiría su respuesta, pero lo hizo por reflejo. Se sentó detrás de una enorme roca en una caverna del acantilado. La roca lo protegía de los fuertes vientos y la lluvia, pero el frío y el aguacero no lo ayudaban, pues se abrazó las rodillas con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron esos estúpidos aspirantes a héroes? ¿Por qué tuvo que venir esa estúpida tormenta? ¿Por qué les seguían pasando cosas malas? Primero con mamá y papá y ahora. Un grito. Kota se animó y levantó la cabeza al oír lo que parecían graznidos. Vio algo oscuro entrar en la cueva, pero gracias a su posición junto a la roca, la enorme criatura negra no lo vio. Lo que siguió a la cosa fueron dos pequeños cachorritos de oso que chillaban. El corazón de Kota se congeló al ver lo que había al final de la cueva, una gigantesca madre osa negra y sus cachorros parecían haberlo notado, emitiendo ladridos y graznidos mientras se acercaban a él, aparentemente amigables y curiosos. Váyanse. Kota se alejó, rociando agua con las manos gracias a su don. Uno de los chorros pareció haberle dado a uno en el ojo mientras Kota respiraba hondo. No pretendía disparar su pistola de agua así. Fue un accidente. O un rugido al ver a la osa madre acercarse mientras palidecía y retrocedía de la cueva. El viento lo tambaleaba al caer de espaldas, resbalando en la tierra mojada. La osa madre pareció rugir, y Kota vio sus ojos mientras los relámpagos centelleaban y los truenos retumbaban.
El jadeo bestial y los dientes gruñendo. Kota se levantó y retrocedió. Comillas, me voy. Dio media vuelta y corrió tan rápido como pudo antes de oír el rugido del oso y sus pasos atronadores. Corrió con todas sus fuerzas, pero Kota solo tenía 10 años. Nunca podría correr más rápido que una madre osa enfadada. Alguien, cualquiera. Comillas, ayúdenme, gritó Kota, sintiendo que se acercaba cada vez más mientras seguía corriendo. El miedo y el terror le azotaban el corazón mientras cerraba los ojos, esperando las fauces del oso. Un gruñido y un rugido de dolor cuando Kota cayó al suelo, resbalando al salir volando su sombrero, y se golpeó la cabeza contra algo duro. Miró hacia atrás y vio una masa sobre la osa, la bestia rugiendo de dolor antes de que la figura saltara. Vio que algo en la mano de la figura se retraía al aterrizar, guardándolo en su capa, antes de que la bestia cargara de nuevo. Y la figura, en un desenvainado perfecto, desenvainó una espada. No una katana, sino, una especie de espada con un rápido desenvainado, golpeando el muro de piedra en el acto y luego abalanzándose sobre el oso. El oso emitió un gruñido de dolor antes de pasar junto a la figura, y Kota vio algo caerse de la osa al perder el equilibrio. Su pata delantera derecha se desprendió y la osa aulló de dolor antes de girarse y alejarse cojeando a toda velocidad. Un charco rojo brotó del muñón mientras la figura se levantaba, blandía la espada a un lado y alzaba un brazo revestido de cuero negro para limpiar la hoja antes de envainarse en su capa. La figura se giró y, con el destello de un relámpago, Kota vio su rostro. O mejor dicho, su máscara. Sin rasgos distintivos y de color negro, a excepción de 2 agujeros para los ojos, uno de ellos de color violeta brillante. Kota entró en pánico y retrocedió al sentir algo caliente goteando por su cabeza. Su visión se nubló. Se golpeó la cabeza. Le dolió mucho. La figura se acercó, y lo siguiente que supo fue que lo alzaban y lo llevaban. Lo depositaron suavemente contra la roca en la cueva, mientras sus ojos luchaban contra el impulso de mantenerse despierto. Podría haber jurado que también oyó a los cachorros gritar y pasar corriendo. Masqui cogió algún tipo de tela o pañuelo, secándose la cabeza antes de meter la mano en su capa, agarrando algo mientras Kota inhalaba y exhalaba. Comillas, ¿quién eres tú? Vio que la persona agarraba algo y se lo roció en la cabeza. A Kota le picó un poco la cabeza, y se estremeció al intentar apartarlo antes de que la figura se levantara. O el sonido de unas rocas al estallar entre el viento, la lluvia y los truenos mientras la figura salía disparada de la cueva y corría hacia la izquierda. Subieron una colina hacia la ladera. Alguien lo salvó. Simplemente, llegaron y se fueron. Debería haber preguntado un nombre, pensó Kota mientras se incorporaba. Muchísimas gracias, gritó por encima del viento y la lluvia. O el rugido del trueno y vio el destello de un relámpago, el dolor de cabeza también se desvanecía mientras se aseguraba de mantenerse despierto. La tía Sino y la tía Ryuko le hablaron de ese tipo de zonas salvajes y de consejos de seguridad. Si recibe un golpe en la cabeza, manténgase despierto hasta que llegue la ayuda. Pase lo que pase. Incógnita. Comillas, está ahí arriba, dijo Ragdoll por encima del ruidoso paso del camión mientras Souta se aferraba. El camino que quedaba atrás era solo un gran camino de tierra con árboles apartados. Comillas, aguanta, Kota-kun, gritó Pixie Bob mientras se asomaba por su puerto en el tanque Jaguar, golpeando el suelo con las patas mientras la tierra misma comenzaba a elevarse formando una plataforma que conducía al acantilado. Entre los relámpagos y truenos, Souta distinguió la entrada de una cueva a un lado, con algunos árboles en la cima de la montaña. Mandalay se quedó en silencio frente a Souta, sin duda preocupada por su sobrino. Comillas, llegamos. Tiger llegó a la cima de la pendiente y giró el vehículo mientras estacionaba en paralelo. Los ocupantes se sujetaron y el Jaguar Tank se detuvo. Comillas, Kota, gritó Mandalay, saliendo del tanque, justo bajo la lluvia y el viento mientras corría por el acantilado. Souta salió tras ella y notó algo junto a su zapato que le hizo arquear una ceja. El antebrazo de un oso. Kota-kun. Kota-kun. Pixie Bob lo siguió, y Vlad se marchó poco después. Souta levantó la vista, a través del viento y la lluvia, y vio a Mandalay sosteniendo a Kota. Está bien, cariño, la tía Sino está aquí. Estoy aquí, pronunció ella. Tía, Souta apenas pudo oírlo murmurar mientras la abrazaba, los dos empapados en barro y agua. Sin embargo, algo llamó su atención. Tomando su catalejo, Souta lo extendió y se lo llevó al ojo. Oye, Eraser, ya tenemos al niño. Ya podemos irnos, dijo Vlad mientras rodeaba el vehículo. Comillas, ¿qué estás? Lo vio.
Con su catalejo, pudo verlo. El cadáver encorvado de un enorme oso, con 2 cachorros a su lado empujándolo y pinchándolo. Miró el muñón donde debería haber estado el brazo del oso. Mandalay, dijo, viéndola llevar al niño de vuelta al tanque mientras miraba hacia arriba. ¿Qué pasa? El Aserea se fijó en la extremidad junto a su pie. ¿Qué? Subidlo al coche. Si alguno sabe primeros auxilios, que se los dé, ordenó Souta mientras se alejaba, sintiendo el frío penetrante del viento y la lluvia. Ignoró los gritos de los demás para que volvieran, o mejor dicho, los ahogaron. Distinguió a Mandalay diciendo algo sobre un brazo de oso mientras Souta se cubría los ojos con las gafas protectoras. Subió la cuesta y se adentró en el bosque, y allí vio al oso encorvado mientras los cachorros se alejaban corriendo, llorando de miedo al verlo. Se acercó, agarró su teléfono y encendió la linterna mientras caminaba alrededor del oso. Ahí, encontró la herida, se arrodilló y el corte fue limpio. Demasiado limpio. Empezó a tomar fotos con el flash de su teléfono. Guardó el teléfono en el bolsillo y trotó de regreso al vehículo mientras veía a todos, excepto a Pixie Bob, subir nuevamente. Tomó fotos adicionales del brazo antes de entrar y vio a Kota sentado frente a él con Mandalay. —¿Comillas qué fue eso, Aizawa? —preguntó Vlad. —El brazo. Kota, Souta habló al oír el estruendo de la tierra bajo él. Miró al niño. —¿Comillas alguien mató a ese oso? Aizawa, ha pasado por una tormenta y quién sabe qué más. —Déjalo en paz, instó Vlad. —¿Comillas qué? —preguntó Kota, volviendo la vista hacia el hombre de pelo largo. Souta lo inspeccionó, un poco aturdido, posiblemente con una conmoción cerebral, pero nada grave. Eso y calado hasta los huesos. Aizawa, dijo Mandalay. ¿Qué pasa? Alguien o algo mató a esa osa, y la herida está fresca, si no, sus cachorros no estarían cerca del cadáver de su madre. Souta le mostró el teléfono y las fotos que tomó. Vio que Kota se animaba al verlas. Dime, ¿sabes algo de esto? Ese sí, lo sé. Souta sintió que se le encogía el corazón. Alguien con una capa y una espada, salió de la nada, cuando el oso me encontró y estaba a punto de atacarme también llevaba una máscara y, hizo una mueca. Tengo hambre. Te prepararé tu guiso favorito cuando volvamos a la cabaña, Kota. Descansa tranquilo, dijo Tiger desde el asiento del conductor. Capa. Espada. Máscara. Souta, empapado por la lluvia mientras se echaba el pelo hacia atrás, miró hacia la pared del acantilado, viendo el borde a unos 20 metros de altura. Pixie Bob, necesito que me lleves, gritó. ¿Comillas en serio? Estamos en una tormenta tropical, exclamó Radol. Lo haré rápido, lo prometo, instó Souta, caminando y viendo a un Pixie Bob mojado mirando hacia atrás. Ay, vale. Pero date prisa. Estoy empapada, se quejó Pixie Bob, trotando por el suelo de piedra y dirigiéndose a la pared. Con un solo toque de su pata, el acantilado empezó a transformarse y a romperse, creando una escalera que conducía a la cima. Souta subió corriendo por la nueva formación. Comillas, un pequeño agradecimiento estaría bien, gritó Pixie Bob desde atrás. Tuvo una gran vista del valle. Grande, amplio y empapado por la lluvia, pues podía ver cómo los árboles se mecían con el viento. Nada. Ningún avión. Ni rastro del albergue en medio de esta tormenta. Bajó trotando las escaleras de piedra y luego regresó al auto mientras subía a la parte trasera, empapado. En cuanto volvamos a la cabaña, tenemos que tener una reunión, dijo Souta, cruzándose de brazos mientras se recostaba en su asiento y cerraba los ojos para descansar. Incógnita. Habían regresado hacía media hora y se habían secado. Los que habían estado expuestos a la intemperie se pusieron ropa nueva. Souta estaba sentado en una silla, Pixie Bob y Ragdoll en el sofá frente a él. Vio que Yagi había tomado otra silla, y Tiger estaba apoyado en la chimenea mientras crujía y crujía. El viento y la lluvia afuera arreciaban, y las ventanas vibraban levemente. Los estudiantes estaban ocupados comiendo su cena, y él vio a Mandalay entrar, cerrando la puerta detrás de ella. Bien, Kota está dormido y le han dado medicación. Mañana estará como nuevo, suspiró Mandalay, acercándose y sentándose junto a Pixie Bob. La morena casi se desplomó antes de sorber. Oh, gracias a Dios, exclamó, dejando ver sus emociones mientras bajaba la guardia. Pixie Bob la abrazó al instante, Radol puso una mano en el muslo de la castaña y Tiger se acercó, con su gran mano en el hombro de ella, mientras todas las Pussycats apoyaban a su camarada. Gracias a Dios, dijo Yagi. Entonces, Eraser, ¿por qué nos convocaste a todos a una reunión? Comillas, ¿tiene algo que ver con ese brazo de oso? No, preguntó Tiger. Mandalay respiró hondo para calmarse.
Tomó unos pañuelos que le ofreció Ragdoll. Souta se inclinó hacia adelante. Kota dijo que alguien con máscara y capa, empuñando una especie de espada, lo salvó del ataque de un oso. Sin embargo, la proximidad del ataque plantea la posibilidad de que nos estuvieran vigilando. ¿Comillas observado? ¿Como espiado? Preguntó Yaji con los ojos muy abiertos. ¿Comillas crees que es la Liga de Villanos? Preguntó Vlad con urgencia en la voz. No sé, murmuró Souta, con la mano sobre la barbilla, sumido en sus pensamientos. El Salvador fue lo suficientemente fuerte como para amputarle el brazo a un oso adulto de un solo golpe, la herida es demasiado limpia. Sacó su teléfono, mostrando fotos mientras se lo entregaba a Yaji. El hombre esquelético hizo una mueca al verlo mientras se lo pasaba a Ragdoll y a los demás en el sofá. Comillas así que alguien lo suficientemente fuerte como para cortarle el brazo a un oso, y sin embargo no se quedó con el chico que acababan de salvar, reflexionó Yaji en voz alta. Eso no encaja con el modus operandi de la liga. Sí, dijo Ragdoll en voz alta. Por lo que he leído, la liga suele ir a zonas pobladas donde pueden causar más daño. Al menos eso es lo que deduzco de la hora del análisis de villanos en la tele. Exactamente, solo quedan 2 días de campamento, murmuró Souta. Esta tormenta no parece ir a ninguna parte, así que nos limitaremos a las clases y mantendremos a los estudiantes en la cabaña. Se acabó el entrenamiento al aire libre. Deberíamos informarle esto al director Nezu de inmediato, dijo Vlad. Tenemos 2 posibilidades, dijo Souta. Algún desconocido, o la liga. Esa es otra incógnita sobre quién es este hombre. Los 2 miembros conocidos de la Liga de Villanos no usan espadas ni se desviarían de su camino para salvar a un niño del ataque de un oso. No encaja con el modus operandi de Shigaraki Tomura. Pero sea como sea, alzó la vista, entrecerrando los ojos rojos. Problemático. Tenemos que mantenernos en guardia, dijo Yaji con las manos entrelazadas, y Souta se giró al ver la mirada dura en los ojos del esquelético símbolo de la paz. Si de verdad es la Liga de Villanos, no permitiremos que vuelvan a dañar a nuestros estudiantes. Jamás. Vlad asintió con los brazos cruzados. Bien dicho. Suponiendo que lo sea, pero, repito, si sabían dónde estábamos, ¿cómo es que los Noumu no están invadiendo este lugar? Preguntó Tiger. Porque, dados los 2 ataques de la Liga, quieren provocar el mayor derramamiento de sangre posible y conmocionar a la nación. Atacar una logia y a los niños que están dentro debería ser suficiente. Comillas. Nos quedamos de guardia y damos clases, dijo Souta al levantarse. Mantén a los estudiantes dentro por ahora y espera a que la tormenta amaine en los próximos 2 días. Después, regresaremos a Tokio. Llamaré a Nezu esta noche para hablar de esto. Miró al otro lado de la habitación. Come y descansa. Yo haré la primera guardia de la tarde. Se giró hacia Vlad. Te despertaré sobre las 3 de la mañana y tú te cubrirás hasta la mañana. Me parece bien, Vlad asintió antes de que Souta saliera de la habitación, recogiendo su teléfono. Dejó escapar un profundo suspiro. Aizawa se detuvo, mirando a Mandalay, que lo observaba. Kota mencionó algo más cuando lo llevé a la enfermería. El hombre guardó silencio, esperando a que continuara. Cuando la figura enmascarada lo salvó, Kota mencionó que sintió algo rociado en la herida de su cabeza. Lo revisé al llegar y se le formó una costra enseguida. O sea, podría ser algún tipo de spray curativo, pero... Souta arqueó una ceja y respiró hondo. Haré un poco de análisis forense. Se pellizcó el puente de la nariz. Al parecer, un recado más antes de dormir. La vida de un detective. Incógnita. El sonido de las teclas se había desvanecido desde hacía mucho tiempo. Francamente, las miradas que Yu recibía de algunos de sus compañeros la distraían más que su trabajo. Informe tras informe sobre la situación actual en los distritos de Tokio, de los diferentes grados de prácticas. Todos debían terminar, y había mucho trabajo atrasado que la mantendría concentrada por un tiempo. Extendió la mano hacia su taza, pero frunció el ceño al ver que no le llegaba café. Con el rabillo del ojo, vio acercarse otra taza, sostenida por unos dedos morenos. ¿Comillas otra taza?, preguntó Kamui. Yu le dedicó una pequeña sonrisa antes de tomar la taza ofrecida. Gracias. Pensé que deberías ser recompensado, dijo Kamui. No has dejado de trabajar en los informes desde que llegaste. Sí, murmuró Yu, volviendo los dedos al teclado. Tengo que terminar todo esto. Tengo que terminar algunos trámites después de esto. ¿Comillas tarea?, preguntó Kamui, tomando un sorbo de su bebida. Yu se encogió de hombros. Más o menos. Hizo una pausa. Bart necesita hablar con alguien. Kamui levantó una ceja. Profesionalmente.
Detrás de la máscara de madera se ve una pequeña apertura de ojos. Bueno, espero que las cosas te salgan bien. Gracias, dijo Yu, pero honestamente esperaba que eso te convenciera de hacer esto por mí. Kamui puso los ojos en blanco. Simplemente mantén el ritmo al que vas y estoy seguro de que lo resolverás todo. Conductor de esclavos, murmuró Yu, riendo levemente mientras se marchaba. Yu se quedó mirando la pantalla de la computadora y la nota garabateada justo debajo. Estaba casi lista para llamar, esperaba que valiera la pena. Una parte de ella temía cómo reaccionaría o manejaría la situación. Recordaba haber visto a un consejero cuando estaba en acogida de niña, pero a un psiquiatra. ¿Cómo reaccionaría Peter? ¿Y si otros también se enteraban? Su empresa podría contratarlo sin pensárselo dos veces, pero no quería que Peter se conformara con ser un héroe en el distrito de Musutafu. Se merecía tierras más grandes y destacadas. Shinjuku, Korosanto, Koreira. Los mejores distritos. Era lo mínimo que podía hacer. Yu se rascó bajo su máscara de dominó, mirando al techo mientras oía llover a cántaros afuera. El borde de la depresión tropical Eris había estado sobre Tokio casi todo el día, pero mañana habría desaparecido, salvo en el sur de Onsu, donde estaban Peter y su clase. Bueno, necesito consultarle sobre sus planes para cuando regrese, murmuró Yu, antes de ver una alerta en su computadora. Persecución en curso, calle Sorapo y aproximándose a la avenida Parupa. Se levantó, y Mt. Lady trotó por el pasillo hacia afuera. Ahuyentar a unos matones debería despejarla un poco, aunque la lluvia fuera un poco horrible. Incógnita. La tormenta estaba allí, la lluvia caía, pero lo peor ya había pasado, los vientos eran de velocidad moderada y el diluvio más tolerable. Peter cargó su maleta en la zona inferior, cargándose la mochila al hombro mientras observaba a los demás estudiantes, ocupados cargando sus pertenencias o despidiéndose de las Build Pussycats, que estaban bajo el toldo del albergue. Uraraka abrazaba a Pixie Bob y charlaba sin parar mientras tijerría. Mandalay parecía tranquilo, Radol con una gran sonrisa como siempre, y ese niño, Kota, estaba al lado de su tía sin sombrero, pero con una venda en la cabeza. Tenía una expresión más neutra, su ceño fruncido había desaparecido. Comillas, los vamos a extrañar, gatitos, gritó Radol. Comillas, qué bien que no me tocara cocinar un rato, ya. Comillas, veo el ojo del tigre en muchos de ustedes, exclamó Tigre, mostrando su pata. Comillas, han crecido espectacularmente. Comillas, sin duda te invitaremos, Uraraka, exclamó Pixie Bob. Comillas, mucha suerte en tus exámenes provisionales. Gracias, dijo la morena tímidamente, agitando los puños. Comillas, haré lo que pueda. Comillas, cuídense todos. Mandalay saludó con la mano mientras Peter le devolvía el saludo con una leve sonrisa. Las Pussycats molaban bastante, a pesar de su toque felino. Por mucho que trabajar en la montaña le sonara bien, Peter, simplemente no se sentía como en casa allí. Él prefería la jungla de asfalto. Comillas, lo haremos, gritó Momo. Todos. De pie, gritó Ida, mientras Peter se ponía de pie. Y hagan una reverencia, siguió con sus compañeros, viendo a Bakugo hacer la menor reverencia de toda la clase. Muchas gracias por recibirnos. Comillas, aprendimos mucho con ustedes, dijo Izuku al subir al autobús, y todos empezaban a entrar. Sí. Mi endurecimiento es 3 veces más fuerte ahora, lo presiento, gritó Kirishima. Comillas, puedo disparar más mi láser sin que me duela el estómago, planteó Aoyama. Mandalay soltó una suave carcajada, al igual que sus compañeros, mientras miraba a su sobrino. Aizawa pasó entonces, arrastrando su propio equipaje. Vamos, a menos que quieras pasar frío, dijo Aizawa lentamente mientras Peter subía al autobús, ajustándose el auricular con un dedo. Bueno, eso debería solucionarlo, le dijo Karen al oído. Comillas, me extrañaste, Peter sonrió, enviando un mensaje de texto. Más o menos. ¿Tuviste unas buenas vacaciones? Ah, sí, deberías ver la cantidad de planos que he consultado en E-Island. Y varias patentes también. Karen. Explorado, no robado, Peter. Además, necesitarás toda la ayuda posible cuando vuelvas al taller y mejores tu traje. Laia habló mientras Peter entraba y se sentaba junto a Izuku. Supongo que sí, respondió, guardándose el teléfono en el bolsillo. Entonces, Peter miró al joven de pelo verde. Comillas, ¿tuviste un buen campamento? Preguntó. Sí, asintió Izuku. Yo también noté una gran mejora en la segunda parte del campamento. Siento que ahora puedo controlar mi don un poco mejor. Gracias a que Almit está aquí, sin duda, reflexionó Peter. Bueno,
No eres el único que ha mejorado, dijo con una leve sonrisa. Saquemos esa licencia, compañero. Izuku sonrió radiante, devolviéndole la sonrisa y asintiendo. Comillas sí. Incógnita. No puedo agradecerte lo suficiente por tu ayuda, dijo Souta, haciendo una reverencia respetuosa con Vlad a su izquierda y Yagi a su derecha. De hecho, las 3 semanas que hemos pasado aquí han sido muy beneficiosas para nuestros estudiantes. Gracias por su hospitalidad, dijo Vlad. No se preocupen, dijo Mandalay. Era un poco aburrido antes de que llegaran, salvo por el trabajo ocasional de héroe. No me importaría repetir esto en futuras clases. La mujer de cabello castaño se acercó, el grupo aún bajo el toldo que los protegía de la lluvia, mientras tomaba la mano de Souta. Y Souta sintió el pequeño estuche en su gran pata mientras lo guardaba en el bolsillo. Bien. Sin duda lo consideraremos para futuras clases del curso de héroes, dijo Souta. No me importaría ayudar la próxima vez, añadió Yagi. Fue agradable salir de la ciudad un rato. Hacía siglos que no respiraba tanto aire fresco. Comillas, no hay nada como la naturaleza salvaje, Yagi-san, exclamó Tiger. Comillas, puede que no lo parezca, pero sin duda sonabas como si supieras lo que hacías. Bueno, rió Yagi tímidamente, sonriendo con los ojos cerrados. Gracias, jaja. Entonces, Pixie Bob se acercó tranquilamente. Tenemos números y cosas así, ¿podrías llamar? Preguntó, parpadeando tiernamente, con las manos a la espalda mientras hacía una pose ligera. Ragdoll soltó un bufido mientras Souta permanecía inexpresivo. No me interesa, Pixie Bob hizo una mueca. Estoy casado, añadió Vlad. La heroína rubia de temática felina palideció, antes de mirar a Yagi y suspirar, enfurruñada. Los buenos siempre están comprometidos o son gays, murmuró, y Souta puso los ojos en blanco. Yagi parpadeó, con los ojos abiertos. No le hagas caso, dijo Mandalay con una risita. Ah, y Kota miró a su sobrino. ¿Qué dices?, preguntó, mientras el joven se acercaba y miraba al estoico Aizawa. Reinaba el silencio, salvo por la lluvia que caía sobre el camino de tierra tras ellos. Muchas gracias, Kota hizo una profunda reverencia. Me ayudaste a salvarme, Y. De nada, respondió Souta. Y no te preocupes demasiado, chico. Somos héroes. Solo hacemos nuestro trabajo, dijo, antes de darse la vuelta y activar su paraguas. Vlad terminó de estrecharle la mano a Yagi mientras los dos hombres se acercaban a él. Retiró su paraguas y subió al autobús, viendo a Vlad hacer lo mismo y a Yagi subir a su coche mientras las Build Pussycats las saludaban. El hombre de pelo peludo se giró hacia su clase, viéndolas mirarlo en silencio. Bien, ya lo estás cogiendo, Souta dejó el paraguas junto a su asiento. Me alegra decir que este campamento de verano ha sido un éxito rotundo, salvo los 2 últimos días debido al mal tiempo. Llegaremos a la UA hoy sobre el mediodía como muy pronto, suponiendo que la lluvia amaine. A partir de ahí, tienen 5 días para ponerse al día con las tareas de verano o para descansar y refrescarse. El próximo lunes volvemos a clases, hizo una pausa, rascándose un poco la cabeza. Y nos prepararemos para los próximos exámenes de licencia provisional de héroe, además de la carga de clases habitual del trimestre de otoño, entrecerró los ojos. A partir de aquí no será más fácil, créanme. Estoy orgulloso de todos ustedes, ahora volvamos a casa, Souta suspiró y se sentó al frente mientras la clase detrás de él asimilaba su breve discurso. Revisó su bolsillo, sacó un estuche del tamaño de una mano y lo abrió para revelar 4 frascos de vidrio del tamaño de su meñique que contenían pelos sueltos o escamas de piel del cuero cabelludo de Kota. Quien lo roció con un spray que coagulaba tan rápido debía tener acceso a algún medicamento farmacéutico avanzado. La herida de Kota era bastante profunda, y para que un spray hiciera eso, había que rastrearla. De alguna manera. Puede que no fuera mucho, pero estos viales eran su única pista sobre quién era esa persona enmascarada. Cerró el maletín y miró por la ventana. Mientras el autobús arrancaba, a lo lejos, las nubes permanecían oscuras y densas, pero podía ver los pocos rayos de sol que entraban intermitentemente. Souta cerró los ojos, permitiéndose tomar una siesta muy necesaria para descansar la vista, contento de haber realizado un campamento de entrenamiento de verano seguro y exitoso. Muchas gracias a Inounoting, L de 1449 y Vandenbath. Así que ahí lo tenemos. El final del arco del campamento de verano. Sorpresa. Sin ataque de lobby. Se puede suponer que están ocupados con sus cosas. La presencia de Peter cambió mucho las cosas, siendo este el arco en cuestión. Y como pueden suponer, no hay arco de camino. A continuación, el arco del examen de licencia provisional.
Este es probablemente el capítulo más intenso de Aizawa y Peter en la historia, y disculpen la extensión. Tenía mucho que contar. También un gran agradecimiento a Korige por hacer un omake tan sorprendente que tuve que usarlo como base y agregarlo. Su parte de Drunk Choco fue demasiado buena para no agregarla. ¿Y quién creen que es este enmascarado? Un diputado. Un personaje de la calle. Un miembro del Comité de Seguridad de Héroes Públicos. ¿Qué opinan? Además, el manga está tomando un rumbo muy importante. No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero los últimos capítulos fueron bastante buenos. Ahora, a planificar el siguiente arco argumental. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme qué les pareció y nos vemos el mes que viene o antes.